Este, no sé, Karen, que gustas comenzar con lo que pudiste encontrar acerca de esto, porque lo que queremos es tratar ese tema. ¿Qué fue lo que el rey Saúl hizo que lo llevó a perder el reino que Dios le había dado? Una bendición enorme, ¿cierto? Sí, 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 una historia muy impresionante. La verdad es que mientras lo estaba leyendo me estaba cautivando muchísimo y estaba literalmente metiéndome en la historia y trasladándome. Literalmente te traslada al tiempo Ujú. en el que y tu imaginación se echa a volar, ¿no? Y me impresionaba muchísimo saber, yo creo que dar una reseña de inicio de quién era el rey Sí. Saúl sería importante. El pueblo de Israel, el Señor lo había sacado del pueblo de Egipto, de cautiverio. Y dentro de muchas de las cosas que pasaron en ese trayecto en el que salieron de Egipto y comenzaron a caminar bajo la voluntad de Dios, hubo un tiempo en el que el pueblo comienza a pedir un rey, ¿no? Ellos empiezan a exigir un rey, porque no Ujú, tenían reyes, tenían jueces, pero ellos no tenían reyes, ellos ujú. estaban en conflicto en ese tiempo, estaban en guerra constante, y ellos querían alguien que los liderara. Entonces el pueblo de Israel comienza a pedir, el pueblo de Dios comienza a pedir un rey, porque ellos querían estar también fin, como estaban otros reinos, y decían, pues todos tienen reino, entonces nosotros también queremos uno. Y yo leí en las escrituras que a Dios no le agradó que realmente ellos pidieran un rey, pero se los concedió. Sí, sí, no, no, sí, Sí, a Samuel, que era el profeta en ese entonces, tampoco le agradó, pero el Señor le dijo, dales el rey que te están pidiendo. Y yo encontraba en la Biblia que Saúl, que era parte, el pueblo de Israel estaba dividido por tribus. Entonces, dentro de las ujú, tribus estaba Saúl, que era hijo de un hombre llamado Cis. Entonces, este sí, hombre me llamaba muchísimo la atención la manera en que la Biblia lo describía, que en sí pudiéramos, al ojo humano, pudiéramos haberlo visto como alguien verdaderamente perfecto. Era un hombre que era, dice la Biblia, que era alto, más alto que cualquiera. No había un hombre de la estatura que Saúl. Dice la ujú. Biblia, describe que la gente le llegaba a lo mucho a los Al hombros, hombro. Ujú. no, pero aún así Saúl sobresalía. Aparte de su Sí. estatura, él era un hombre muy apuesto. La Biblia lo describe como alguien muy Ujú. apuesto, es decir, no había alguien en todo el pueblo de Israel que fuera tan apuesto como Saúl. Entonces, ahí había algo más que llenaba la vista del ser humano, ¿no? O sea, Sí. decías tú, wow, perfecto, o sea, es alto, es apuesto, es más grande que todos y aparte era un hombre que era pues armas tomar, ¿no? Porque la Biblia Ujú. dice que era del ejército, era un hombre que realmente tenía conocimiento acerca de cómo combatir, ¿no? Entonces, ese Sí. conocimiento y esa seguridad seguramente que él inspiraba para hacerle frente a los enemigos con el ejército del pueblo de Israel, yo creo que era todavía otra cualidad que para el ojo humano llenaba. Entonces, este hombre dice que él mismo, cuando el Señor lo llamó, porque dice la Biblia, la historia cuenta que al papá de Saúl, a Asís, se le perdieron unas asnas, unas burras, entonces lo mandó a buscarlas y cuando las manda a buscar, Dios tenía otro plan completamente diferente y llega donde está Samuel y Samuel resulta que él va con Samuel y porque quiere preguntarle, ¿verdad? ¿Qué es dónde estarán las burras que su papá perdió, los burritas que su papá perdió, pero resulta que Dios tenía un plan completamente perfecto, lo unge como rey y él, una de las cosas con que inicia, yo creo que al ojo humano era perfecto, pero para Dios fue alguien que, que, que cumplía con los requisitos por lo que había en su corazón. Él tenía humildad y la Biblia dice que él mismo, Saúl, se Ujú. describe ante Samuel y dice, pero pues que no sabes que yo soy de las familias pues más pequeñas, más humildes, o Sí, sea, sí, sí. literalmente yo no cumplo la función o para lo que tú me estás intentando llamar. Entonces, Bueno, había una y esa, humildad. sí, ¿Mande? y esa, bueno, y esa descripción que Saúl hace de sí mismo al decir soy de las más pequeñas de las tribus de Israel,
Bueno, de hecho es una descripción que la mayoría de los reyes que fue puesto por Dios siempre decía lo mismo, ¿no? ¿Y cómo yo voy a ser si soy de los más pequeños? David, de hecho, también hizo la misma expresión, de las tribus de Israel, soy de los más pequeños. O sea, en ese punto específicamente, Saúl sí era una persona con humildad, exactamente en ese momento. O sea, mostró su humildad de corazón. Sí, así es. Y bueno, yo creo que esa humildad que había, porque lo describe la Biblia con buenas cualidades cuando inicia, Ujú, pero, pero creo que comienza a tener un éxito porque obviamente fue elegido por Dios y al ser ujú, elegido por Dios hay un respaldo, inmediatamente comienza a ser respaldado por Dios y el pueblo, aparte que todo, ellos reafirman, no, si este es el hombre que necesitábamos, este es el personaje que queríamos que nos liderara, porque definitivamente Dios le empezó a dar un respaldo muy impresionante. Saúl era agradable a los ojos de ujú. Dios y agradable por consiguiente al ojo humano, porque Dios le había dado gracia, una gracia Sí. que resalta cuando Dios pone como su mirada en nosotros y nos da Él mismo, coloca en nosotros esas cualidades, pero comienza a caminar la historia. Dentro de lo que también leía, veía que él, tantean que él inició su reinado más o menos a los 30 años, Sí. era un hombre Ujú. joven, verdaderamente era joven, era fuerte, y entonces para ellos era definitivamente alguien perfecto. Entonces él tenía 30 años y al final de cuentas, bueno, comenzó a ser rey a esa edad y la Biblia dice que su reinado duró más o menos 42 años y me llama la atención esta descripción que dice, era un líder militar competente y lo suficientemente bueno como para que su gobierno se hubiera consolidado. Pero ¿qué es lo que Ándale, mira pasó? qué bueno. ¿Qué, Ujú. qué, qué es lo que pasó? Que de pronto Saúl comienza a aflorar esa humanidad que todos tenemos. O sea, Ujú. el poder él de pronto de no tener nada, de no ser realmente un líder en cuanto a que una multitud lo siguiera, de pronto era alabado, porque ¿qué es lo que el error que cometemos los seres humanos? Cuando vemos a alguien que cumple con tantos requisitos, nos olvidamos de Dios y ponemos la Ujú. vista en el hombre. Entonces lo Ujú. empezamos a alabar, lo empezamos a llenar como de, ¿cómo se llama? De buenos, ¿cómo se me fue la palabra? Pero De empezamos a elogios. resaltar sus cualidades y Ujú. elogios. Empezamos a llenarlo de elogios y el corazón del ser humano se empieza a envanecer. O sea, llega un punto en el que tú ya crees que ya es tu control, que tú de verdad Sí. puedes hacer, ¿verdad? Lo que tú quieres, porque Dios siempre, al cabo Dios me puso, ¿no? Al cabo Dios me dio y abusamos de la Ujú. confianza que Dios depositó en nosotros. Independientemente de que sí, lo que es evidente es que había una desobediencia Sí. y que cumplió, pero lejos de eso, antes de una desobediencia, hay un proceso para que tú llegues a tener esa seguridad de tomar una decisión sin haber consultado a Dios. O Sí, sea, sí, sí. hay algo que te hace sentir, el enemigo nos engaña y nos hace pensar que somos suficientemente capaces de tomar decisiones sin consultar a Dios. Pero la verdad es que nosotros lo único que conocemos es el presente y no vemos más allá. Y Ujú. lo que Dios ve es el futuro. Y el futuro es el que nos interesa porque el Señor ve si nuestra decisión va a cumplir la función correcta o literalmente nos va a llevar a la ruina. Y Saúl había tenido muchos éxitos en varias conflictos que tuvieron con otros, con los que estaban peleando en ese entonces, que si no me equivoco eran los filisteos. Sí. Sí, los Este, filisteos. ajá, entonces estaban teniendo conflicto constante, o sea, constantemente tenían conflictos, pero vencían porque el Señor les había pues dado la victoria, ¿no? En todo tiempo. Y comienza como que el declive, ¿no? Cuando Saúl por primera vez ofrece un sacrificio no Sí, autorizado. Ahí exactamente. comienza el primer error grandísimo de Saúl, ¿no? Porque Bueno, ¿y Samuel, por sí, qué sí, sí, consideras tú, por qué consideras tú exactamente? Bueno, espérame antes, porque según yo unía a Evaristo, pero no lo veo. no, No aquí sé si. está, pero está apagada su cámara. Lo vamos a escuchar. Ah, sí, aquí estás. A ver, Evaristo, por favor, habla para saber que estás aquí.
¿Sí nos escuchas, Ever? A ver, se me hace que ver no Creo, nos escucha. creo que tu micrófono no se escucha, Ever. A lo mejor no le funciona. Ever, ¿sí nos escuchas? Bueno, si Nada. quieres, continuamos. Sí, sí, continuamos. Para ir un poquito más rápido, porque el tiempo me apremia demasiado a mí. Sí, sí, sí. Sí, ¿cuáles son los errores que tú encontraste por los cuales, o sea, garrafales que cometió el rey Saúl, que tú dices, bueno, por esto considero yo, aparte de lo obvio, como dije, considero yo, porque mencionaste algo, era acerca de cierto orgullo que vino al corazón del rey Saúl a raíz de que lo alababan, a raíz de que lo tenían como alguien muy... Ever dice que sí nos escucha, pero nosotros a él no lo escuchamos, no te escuchamos, Ever, para nada. No sé qué pasa. Si quieres, sal y vuelve a entrar para a ver si ahora sí se escucha. Aparte de esos, de lo obvio, de la desobediencia obvia, ¿qué otra cosa pudiste encontrar tú aparte de eso? Bueno, A ver, sí. por Ujú, ejemplo, en la ocasión cuando él ofrece un sacrificio era porque estaban en guerra en ese momento. ujú, Y Samuel le hace a Saúl una indicación, ¿no? Y le dice, me vas a esperar tantos días, voy a llegar tal fecha y yo voy a ofrecer sacrificio a Dios y entonces ustedes van a atacar y ustedes van a vencer. Esa era la indicación. Pero uno de los errores que yo veo mientras yo leía la historia de Saúl es que se sintió presionado, o sea, había ujú. un conflicto, había un estrés, el pueblo lo estaba presionando, Sí, empezaron a ver que demoró un poco más Samuel en llegar, él dijo, llevo en este tiempo, supongo que les dio incluso alguna hora, pero demoró en llegar y él se sintió tan presionado, se sintió sitiado, se sintió rodeado por el pueblo enemigo. Empezó, la Biblia dice que su mismo equipo de ataque empezó a dispersarse, o sea, del miedo, del temor, porque los habían rodeado. La Biblia dice que los filisteos en ese momento eran como la arena del mar, o sea, imagínate cuánta sí. cantidad de ejército traían los filisteos y los habían rodeado, ellos ya se sentían que los tenían aquí. Samuel se sentía, yo creo, con la responsabilidad de tomar una decisión, lo estaban presionando y empezó a dispersársele pues el ejército que él traía, no muchos, dice la Ujú, Biblia, que empezaron a huir a otros lugares. Entonces, esa presión, a veces el hecho de tener que tomar una decisión, nosotros lo que hacemos es que lejos de esperar en Dios, tomamos una decisión apresurada. Entonces, ujú, ¿qué es lo que a veces pasa? Que lejos de querer agradar a Dios, queremos agradar a las personas, queremos agradar al pueblo. Entonces, el hecho de sentirnos con la necesidad de agradar al pueblo antes que a Dios nos hace cometer errores. Y eso fue uno de los errores más, ese fue el primer error que Saúl cometió. Es decir, ok, no llega Samuel, pues voy a ofrecer el sacrificio yo, pero en ese momento un sacerdote no tenía permitido hacer una función de rey, ni un rey tenía permitido hacer una función de sacerdote. El efectivamente. sacerdote tenía su función y tenía que ser respetada. Entonces no podía combinar. Entonces él quiso, aparte de ser rey, ser sacerdote, quiso hacer la función de sacerdote y el Señor no se lo aceptó, porque el Señor ya había determinado quién iba a hacer el sacrificio, pero a él no, pues no le importó. Y fíjense, yo te había mencionado, Karen, que se unió con nosotros también RDL Fuentes, no estoy seguro quién es, pero se unió con nosotros. Bien, saludos, Fuentes, saludos, qué bendición que estén otros esta mañana, un fuerte abrazo. Eh, yo, en un análisis, José Arriaga también se unió con nosotros, bendiciones, hermano, saludos. En un análisis bastante, ¿cómo decirlo? Eh, Interno de Saúl. Me di cuenta que si bien, como dijiste, sí había cierta humildad en su corazón cuando se presentó y dijo quién soy yo, no, pero pasó de una humildad sincera creo yo, pasó un estado de miedo y de temores personales que lo llevó a cometer errores terribles. Y para iniciar, podemos ver que cuando lo iban a establecer como rey, Saúl, siendo quien era, aún así, se escondía detrás
bueno, de todo lo que tiene ahí. Dice el pasaje que se escondía, déjame ir el pasaje directamente, y dice que, entonces el Señor, ¿dónde estás? Contestó, escondido entre el equipaje, dijo el Señor, porque Saúl estaba escondido cuando le iban a poner como rey, porque había cierto temor y cierto miedo que desde ahí se estaba viendo, que Saúl ya traía sus temores y sus miedos dentro de su corazón. Ahora, después lo que tú mencionaste acerca de los filisteos, 1 Samuel 13:5, dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso, 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena de orilla del mar acamparon ahí, ¿no? Entonces, durante 7 días dice que Saúl estuvo ahí según las instrucciones de Samuel, pero como Samuel no llegaba, Saúl, como dijiste, se apresuró y ofreció holocausto al Señor. Y cuando Samuel llega, exclamó diciendo, qué tontería, no obedeciste el mandato que Dios, el Señor, tu Dios, nos dio. Si lo hubieras obedecido, dice el Señor, habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y es exactamente esa declaración la que marca la diferencia, porque como Saúl, pues entró en crisis, se desesperó, se angustió, porque Samuel no va a llegar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y sabemos que Saúl tenía un problema de confianza y de miedos, porque Saúl ya había vencido a los filisteos antes, en unos momentos antes, tal vez unos días antes, ya había vencido a los filisteos, y simplemente estaba obedeciendo al esperar a Samuel para ofrecer sacrificio y otra vez entrar en guerra, para vencerlos otra vez. Pero Saúl, a pesar de que ya Jehová le había dado la victoria anteriormente, aún así otra vez entró en crisis y hizo algo en desobediencia al Señor. Y O eso, sea, afloró su humanidad, como decía uh-huh, sí, esos sí, días. O sea, no, yo creo que a cualquiera nos hubiera pasado muy seguramente. O sea, no es como que, ay, Saúl, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te costaba uh-huh. no esperar un poco más? Pero la verdad es que afloró su humanidad. La desesperación nos hace cometer errores grandísimos y que a veces para nosotros puede ser cualquier cosa, pero para Dios es algo sumamente importante. La obediencia y la espera van de la mano. Por ahí nos podrás escuchar ahora sí, del hermano. Y ahora sí creo que ya se escucha, Evaristo. Habla, por favor, para poder confirmar. Nada. Se escucha donde estás moviendo las cosas, pero tu voz no las podemos escuchar. Bueno, bueno, Sí, dice. Ahí está, sí, Evaristo. Excelente. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ok, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, Eva, Evaristo es un amigo de Monterrey, hermanos, la verdad que un buen amigo de Monterrey, también amigo de Karen, que fue mi Karen primero allá, y después ya se hizo más acercado a la familia, muchos lo han de conocer ahí, que ha llegado a la iglesia de Matamoros. Pero Eva, estamos hablando acerca de, bueno, los errores que encontramos acerca en la vida de Saúl, del rey Saúl, y qué consideramos que fue lo que lo llevó a perder el reino. No sé si hiciste un análisis acerca de eso, para que puedas mencionar algo de ello mismo. Ok, sí, yo creo que ayer estudié un rato, y lo que vi y lo que estoy escuchando apenas, yo creo que a veces, un punto importante que ahí, Cintia, nombró, es que a veces cuando somos humildes al principio, vamos a decirlo así, creo que confiamos, plenamente en Dios, ¿no? Sí. Pero después, como vamos viendo muchas bendiciones, creo que apartamos los ojos de Dios, ¿no? Ya pensamos que todo lo sabemos y que todo lo podemos, ¿no? Y yo creo que eso le pasó a Saúl, ¿no? Al principio iba todo bien, él, pedía la dirección de Dios, pero como después fue, dice, oye, no, pues yo creo que ya tengo un respaldo, pues ya después yo puedo solo, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que ahí fue el error de Saúl, ¿no? Y yo creo que también a muchos de nosotros también nos pasa, ¿no? Y yo creo que a veces no nos damos cuenta. Entonces, y a veces Dios nos hace caer un poquito para poder volver otra vez a alzar los ojos, ¿no? Y decir, oye, ¿en qué fallé, no? Sí, Buen punto. efectivamente. Y fíjense, el texto clave, el pasaje clave con el cual yo concluí que era por cuestiones de temores y miedos de Saúl, lo que definitivamente hizo perderlo todo, fue exactamente en Primera de Samuel 15 en adelante. En el versículo 15:2,
dice que el Señor le habla a Saúl por medio de Samuel y le dice, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto, ¿cierto? Entonces Jehová le habla a Saúl y le dice, bueno, tienes que destruir a los amalecitas, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos, burros, todo, elimina todo, le dice Jehová a Saúl. Pero Saúl desobedece a Jehová y deja vivo al rey de Amalek y deja vivo también todo aquello como ganados y becerros gordos, lo que era bueno, lo dejó vivo, desobedeciendo directamente la orden de Jehová. Y en el versículo 17 del capítulo 15 de Primera de Samuel, me llama como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, porque en el versículo 9, bueno, primero Samuel se encuentra con el rey Saúl, ¿no? Y Saúl lo saluda bien alegremente, he cumplido con la orden de Jehová, le dice Saúl a Samuel. Samuel le dice, ¿cómo que has cumplido? ¿Qué hacen todas esas ovejas ahí? Eso es ganado, ¿por qué está ahí? Si obedeciste al Señor. Y Saúl, queriendo ser más bueno que Dios, dice, bueno, pues sí lo dejamos vivo, pero va a ser para sacrificio para Jehová. Lo vamos a ofrecer a Jehová para sacrificio. Y después la Nueva Traducción Viviente le dice que Samuel le dijo Samuel le dice a Saúl, por medio de Jehová, le dice, aunque te tengas en poca estima, aunque te tengas en poca estima. De ahí es donde yo concluyo que Saúl tenía ciertos problemas personales, o sea, como que él se considera, o sea, había pasado de sentirse humilde ante la presencia de Dios a considerarse nada, como que diciendo, pues que realmente yo no sirvo para nada, como diciendo yo no sirvo para nada, yo no soy bueno para nada, soy esto, soy aquello, todo el tiempo, como que era un pensamiento negativo de Saúl tan terrible que pasaba de ser una humildad natural, que es correcta, a ser una falsa humildad. Creo yo que el problema que pasó a tener una falsa humildad, porque como dice Jehová, tú te tienes en baja estima, como que no se consideraba para nada, como que al final, como que no le creía, no le terminaba creyendo a Jehová lo que Jehová le había dado a él. Y ese es uno de los problemas más graves que creo yo que tenía el rey Saúl, que tenía tan baja autoestima en sí mismo, que tenía tantos miedos, y después añade, dice que en el versículo 15-24 dice, entonces Saúl contestó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Esas dos cosas creo yo que concluyeron tremendamente o que cavaron totalmente la tumba de Saúl, ¿no? Porque después Samuel le dice, bueno, ahora serás quitado del reino. Saúl lo trata de agarrar, lo jala del brazo, le rasga la ropa. Entonces Samuel le dice, así como me rascaste a mí, me rasgaste, tu reino va a ser quitado y será puesto a alguien más. En ese punto preciso, y yo me doy cuenta y digo, desde mi análisis personal, yo digo, qué terrible es ser dominado por tus miedos e inseguridades y no llegar a ver las promesas cumplidas, no llegar a ver las maravillas, las bendiciones que Dios quiere darte a tu vida solamente porque no tienes el coraje, porque tienes miedo, porque eres inseguro, porque todo el tiempo estás cuestionando, porque todo el tiempo te estás, no sé, peleando contra ti mismo en lugar de creerle al Señor y enfocarte en seguir su voluntad. Ese es el análisis que yo saqué de esto y eso me ministraba tremendamente a mí personalmente, porque yo decía, qué tremendo, porque la realidad es que muchos dentro de la iglesia están en una situación que no avanzan, que no crecen por sus miedos e inseguridades, diciendo, bueno, ¿y qué si Dios no responde? ¿Y qué si Dios no llega? ¿Y qué si Dios no hace esto? ¿Y qué si Dios no hace aquello? Y se bloquean totalmente y no avanzan. Y después están todo el tiempo quejándose como Saúl, es que esto, es que aquello otro, es que pasó esto acá. Pero la realidad es que el problema somos nosotros que tenemos miedo, que tenemos inseguridades y no le creemos al Señor. Sí, exactamente. Y ese fue ese segundo error cuando el Señor le hace una indicación y le dice que tenía que matar absolutamente a todos los amalecitas y él le perdona la vida al rey y lo aparte se llenó como también sus ojos se brillaron, yo me imagino cuando vieron todos los bienes que tenían porque tomó lo mejor. Y luego cuando viene Samuel y lo confronta, que dices tú, otra de las cosas que él hizo fue que le quiso mentir a Samuel, pero a la vez a quien le estaba intentando mentir a Dios, porque incluso él dijo, es que el ejército, ¿sabes? Los hombres que estaban con él, dice la Biblia, que él echaba la culpa a ellos lo tomaron, ¿sabes? Ellos lo tomaron, pero es
para darle un sacrificio a tu Dios. Y es cuando Samuel le dice, se complace más Dios en los sacrificios que en la obediencia. Y otra cosa que me llama la atención después de ahí es que esa yo creo que es la parte más triste de la historia, la ruptura entre Dios y Saúl, porque en ese momento Dios retira su espíritu de él, o sea, se va, el espíritu de Dios se va, y desde ese momento en adelante el Señor no le vuelve a hablar, no le dirige la palabra. Más adelante de la historia, Samuel, que era el profeta por medio del cual Saúl se comunicaba con Dios, Samuel fallece, Samuel pasa a la presencia del Señor y se queda Saúl todavía al frente, pero desde ese momento que Dios tuvo una ruptura con él, dice la Biblia que el Señor le puso un espíritu que le iba a atormentar todo el tiempo. O sea, siguió reinando unos años más, pero ya no era una persona cuerda, constantemente tenía unas etapas de locura, y porque había un espíritu que lo atormentaba. Y fue donde entró David, ¿no? Después de él, ahí entra David, donde David comienza a tocar el arpa, y es cuando aplaca un poquito, lo regresa a la cordura un poquito cada vez que él tocaba, pero Dios estaba preparando a David para el reino en ese momento, pero Saúl no sabía. Y más adelante me sorprende también que Saúl, ya en su bajeza completa, él va y consulta a una mujer, una vidente, para intentar hablar con Dios, porque dice la Biblia que él buscaba con desesperación la presencia de Dios, pero la presencia de Dios ya no estaba, y Jehová ya no le hablaba. Entonces él en su desesperación fue y consultó a una mujer, o sea, a una vidente, a una mujer que pues era del ocultismo, digámoslo así. Fue y la consultó, se vistió de una persona civil, y en su desesperación dijo, llévenme con una vidente, y la llevaron y consultó, hazme traer a Samuel. Y como que Dios en ese momento permitió, qué sé yo, o no sé cómo estuvo, pero Samuel se aparece y le dice, es que lo que Dios determinó va a ser así, o sea, Saúl, tu reino va a ser quitado, o sea, ya no hay nada que puedas hacer, y vas a morir tú y van a morir tus hijos. Y después de eso muere él y mueren los hijos los mataron, y él quedó herido de gravedad, y le pide a su, ¿verdad? A un joven que estaba ahí, le pide que lo mate, pero él tuvo temor. Entonces Saúl pone la espada y se deja caer sobre ella en su desespero. Imagínate la locura a la que había llegado, que se tuvo que suicidar porque la presencia de Dios se había apartado de él por su desobediencia, por su egocentrismo, por sus inseguridades, por todo lo que conllevó, y llegó al punto en el que la presencia de Dios completamente se fue de él, que él en su desesperación llegó al suicidio. O sea, el espíritu lo atormentó hasta que llegó al suicidio, y definitivamente pues se perdió, porque el suicidio no es un pecado que pueda ser perdonado. Exactamente. ¿Algo más que quieras añadir, Eva? Sí, Darío. Yo creo que Saúl, de un principio, yo creo que él tenía miedo, a pesar de que buscaba a Dios, ¿no? Yo creo que ese temor nunca lo soltó al 100%. Entonces, yo creo que eso fue el error de Saúl, me parece, para mí, ¿no? De que sí tenía miedo, pero sí, de decir, oye, Señor, tengo miedo, pero bueno, te lo dejo en tus manos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, él volvía otra vez a tener miedo, como que no tenía la confianza 100% en Dios, ¿no? Y como dice Cintia, pues al final, pues Dios decidió de que, pues, oye, no, pues ya no te voy a escuchar, y pues quitarse la vida, ¿no? Porque pues ya él, a pesar de que ya lo buscaba, pues ya Dios ya se había retirado, ¿no? Ya no lo escuchaba. Y digo, y qué feo es, ¿verdad? Porque pues dice, uno entra en desesperación, y pues busca la salida más fácil, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Sí. Y que desafortunadamente, pues ya no tenemos salvación, porque la muerte pues no podemos quitarla a nosotros, es un pecado, ¿no? Se quitó la vida, efectivamente. No, o sea, y es importante que analicemos, hermanos que nos están escuchando ahora, la cuestión de Saúl, porque Saúl era un hombre que, si bien fue por bajo presión del pueblo que el Señor terminó poniéndolo como rey, pero a fin de cuentas el Señor le dio su espíritu. Al hombre Dios le dio su espíritu, el hombre Dios lo puso como rey, y estaba ahí y Dios lo iba a establecer como rey, iba a establecer su descendencia como rey, iba a ser bendición sobre bendición sobre bendición, pero se perdió. ¿Por qué? Por sus miedos, por su desobediencia, por sus inseguridades, por su orgullo, como decía Karen, por muchos factores. Y uno tiene que tomar en cuenta la vida de este hombre totalmente en contraste con el rey David, porque igual, y si bien el rey David cometió pecado, pero nada que ver, nada que ver. O sea, el rey David,
quien prosiguió el reinado de ahí, era un hombre que le creía a Jehová, que buscaba siempre la dirección de Jehová, que se aferraba a Jehová. Pero de verdad, David era otra historia, totalmente contrario al rey Saúl. Y uno tiene que tomar en cuenta primero el rey Saúl para darse cuenta de los errores que uno puede llegar a cometer. Porque hay bendiciones que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en estas cápsulas de En Busca del Avivamiento. Si Dios nos va a dar algo, si Dios va a poner su espíritu sobre nosotros, su espíritu se va a derramar sobre nuestra vida, va a vivificar nuestra vida, lo último que necesitamos ser son personas como Saúl, que se dejen dominar por los miedos, que se dejen dominar por los temores, que se dejen dominar por el orgullo, porque es un lugar de honra, es un momento de honra cuando el Espíritu Santo decide avivarnos, derramar su unción de una manera poderosa sobre nuestras vidas, para que después lo arruinemos todo, porque no tenemos el coraje de permanecer firme, porque no tenemos el coraje de enfocarnos en el Señor solamente y seguir peleando hasta el final, honrando siempre al Señor y obedeciendo siempre al Señor. Se va a perder todo. Se ha visto en otras ocasiones. Y si ustedes van a las historias de los grandes avivamientos y de los grandes hombres de fe que han marcado la historia, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos terminaron mucho peor de cómo comenzaron. ¿Por qué? Pues porque desobedecieron, porque se dejaron dominar por sus emociones, como el rey Saúl, y terminó horrible. Entonces, ahora algunos dirán, ay no, qué feo, qué terrible, no, prefiero mejor no meterme en esa camisa de 11 varas para no terminar en la situación. Bueno, es que tampoco es imposible. O sea, si uno se mantiene simplemente en comunión con Dios, uno se aferra al Señor, es más que suficiente. Amén. Karen, ¿alguna última palabra que quieras mencionar a la audiencia? No, pues creo que es una excelentísima elección, ¿no? Saúl yo creo que nos representa a todos. Es decir, todos en algún momento hemos tenido inseguridades, todos en algún momento hemos tenido y vamos a volverlo a experimentar muy seguramente en cualquier etapa de nuestra vida. La inseguridad, la inestabilidad, la presión y sobre todo el conflicto de la espera de mi tiempo contra la espera del tiempo de Dios. O sea, ese se vuelve un conflicto grandísimo todo el tiempo y ha sido el problema que hemos tenido por siglos y siglos entre nosotros y Dios. O sea, siempre queremos nosotros tener el control y es tan difícil poderle soltar el control a Dios. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a practicar eso. Vamos a soltarle el control a Dios. Me está haciendo muy difícil, pero se lo voy a soltar, porque hasta la fecha, Señor, no se ha equivocado. Pero seguimos dudando como Saúl, ¿no? Ese Señor se está tardando, voy a tomar el control yo. Entonces, seguimos dudando como Saúl todos los años, cada generación ha sido el mismo conflicto, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer una diferencia. Sigue estando el Señor ahí, sigue siendo firme, y creo que esa es una excelente lección para empezarla a aplicar en nuestra vida cristiana. Evaristo, ¿algunas últimas palabras referente al tema? Sí, pues yo creo que lo mismo que dice Cintia, ¿no? Poner 100% todos nuestros errores, nuestros conflictos en las manos del Señor, ¿no? Y yo creo que Él va a cambiar. Efectivamente. Hermanos, algo de lo mismo, es simplemente, mencionaba Karen, que bueno, es parte de la vida, seguramente lo es, parte de la vida, las inseguridades, los miedos, nos enfrentamos a ellos constantemente. El problema no es ese, el problema es dejarse dominar. Ese es el verdadero problema. En esencia, ese es el verdadero problema, dejarse dominar por todo eso. Una vez te dejas dominar, el rey Saúl se dejó dominar, terminó pues prácticamente endemoniado, porque un demonio lo atormentaba y pues cada vez de mal en peor hasta que perdió el reino. O sea, no, el problema no es que de repente sientas inseguridades, porque tal vez estás pensando y diciendo, bueno, pero yo siento inseguridades, yo también siento miedo, sí, yo también lo siento, todos, Karen lo siente, Evaristo lo siente, todos lo sentimos, pero la diferencia se marca en dejarse dominar o no por ellos. Uno decide en ese momento. A veces estamos acá, Karen, Evaristo, aquí pues aquí donde estamos en Hueslaco, y de repente viendo el contexto en el que estamos viviendo, como que de repente me entra crisis de repente y siento que el corazón se me agita porque uno pues proyecta ciertas cosas y no ve los resultados inmediatos. De repente quiero entrar en crisis y siento que el corazón se me agita y varias veces le he dicho a Unice, siento como que me hierve la sangre, se me agita todo el corazón del sistema, pero yo empiezo a tranquilizarme y me tranquilizo, empiezo a orar, empiezo a meditar en la palabra del Señor, respiro profundo y ya, se pasa. Ahora, en ese sentido, podemos hacerlo de la misma manera. Cuando sintamos que las cosas se están complicando y sentimos que nos va a tomar, va a tomar nosotros de nuestra vida, control nuestras emociones, tranquilicémonos, vayamos a la presencia de Dios y busquemos su dirección, y ahí donde vamos a encontrar fortaleza, ¿amén? Para no terminar cometiendo los mismos errores
que el rey Saúl cometió para destrucción de sí mismo. Amén. Vamos a terminar orando, el tiempo se me está yendo muy rápido, yo tengo que moverme rápidamente, de hecho ya tengo nada más unos minutos para irme, así que voy a pedirte, Karen, que nos dirijas en oración, por favor, unos minutitos nada más para terminar esta transmisión. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que tenemos de comunión para compartir entre nosotros mismos la palabra que tú nos has dejado como consejo y como ejemplo de cómo debemos de vivir una vida cristiana. Señor, te pido que esta palabra que hemos compartido, Señor, que la que hemos platicado en este corto tiempo se vaya en los corazones de las personas que están conectadas, pero también de los que verán este video en las próximas horas. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos entender la importancia de la obediencia, la importancia de la espera, y que en cada momento que nosotros sintamos que flaqueamos, que nos sentimos débiles en la fe, nos sentimos confundidos o nos sentimos con miedos, temores o inseguridades, antes de tomar cualquier decisión, corramos a la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos ir a tus pies, a tus plantas, antes de tomar cualquier decisión, para no cometer errores, sino que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, bendice nuestras vidas, Señor Jesucristo, y sé con nosotros todos los días, Señor, como tú lo has prometido, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Evaristo, Karen, muchas gracias de verdad por haber estado aquí conmigo. Vamos a organizar en otra ocasión para que podamos estar en otra transmisión así, poder seguir platicando, porque la verdad que es muy, muy satisfactorio, muy fructífero poder estar aquí platicando. Ahorita, bueno, pues me citaron más temprano de lo acostumbrado también ahora mismo el trabajo, así que pues voy corriendo, ahorita ya voy de salida rápido. Así que, pues, gente, Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, de verdad agradecemos que hayan estado con nosotros, lo esperamos, de lunes a viernes estamos a las 6 de la mañana transmitiendo en vivo todos estos días en busca del avivamiento como los días del Pentecostés. Hoy tuvimos una transmisión conectados con Karen y con Evaristo de Monterrey, para que más gente se sienta animada también a venir. El día de mañana tal vez nos toca con otras personas, pero vamos a hacerlo para seguir todo buscando ese mover del Espíritu Santo, esa manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Muy buena reflexión de los tres, dice la hermana Xochitl. Gracias, hermana Xochitl, es una bendición que haya sido, pues de bendición para ustedes. Amén. Gracias a todos. Les mandamos un fuerte saludo a todos, que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos el día de mañana. Aquí estamos a las 6 de la mañana. Amén. Bendiciones. Nos vemos, Karen, nos vemos, Evaristo. Nos vemos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Hasta mañana.